Buenas. El día de hoy, un cuento de la autora norteamericana Ursula K. Le Guin. El día antes de la revolución. In Memoriam, Paul Goodman, 1911-1972. La voz del altoparlante resonaba como un furgón de cerveza vacío sobre una calle empedrada, y los presentes estaban apretujados sobre otros como las piedras de un adoquinado, mientras el estruendo de la voz los dominaba. Tabiri se encontraba quién sabe dónde en otra parte de la sala. Ella debía conseguirlo. Se abrió fatigosamente paso, serpenteando entre las personas apretujadas y vestidas de obscuro. No oía los sonidos de sus voces, no veía sus caras. Existía solamente el sonido del altoparlante y aquellos cuerpos adosados los unos a los otros. No llegaba justamente a divisar a Tabiri. Era demasiado pequeña. La calle le fue bloqueada por un grueso vientre en un chaleco negro y de espaldas imponentes. Debía alcanzar a Tabiri a cualquier precio. Toda sudada, dio un puñetazo violento. Fue como empujar una roca. El hombre no hizo ningún gesto, pero de sus grandes pulmones surgió un rumor prodigioso, como un mugido. Se hizo pequeña. Después comprendió que el mugido no era para ella. También los otros gritaban. El altoparlante decía algo, algunas confusas palabras a propósito de tazas o masas. Toda excitada, también ella gritó, sí, sí, y mientras avanzaba no encontró dificultad para huir de la plaza de armas Parcheo. El cielo sobre ella era profundo y descolorido, y a su alrededor la hierba alta doblaba bajo el peso de las florcitas secas y blancas. No había podido jamás llamarlas por su nombre. Las florcitas ondulaban sobre ella, oscilando en el viento que soplaba siempre durante el crepúsculo. Se metió corriendo entre la hierba, que se plegó dócilmente y volvió a erguirse, ondulante y muda. Tabiri estaba allí entre aquella hierba alta, vestido con su mejor ropa, aquella ropa oscura que le daba el aspecto de un profesor o de un actor con una elegancia severa. No parecía alegre. Sin embargo, reía y le hablaba. El sonido de su voz la hizo lagrimear. Extendió el brazo para aferrarle la mano, pero no se detuvo. No podía detenerse. Oh, Tabiri, dijo. El lugar está un poco más adelante. El olor peculiar y dulce de aquella hierba blanca se hacía más intenso a cada paso. Sobre el suelo percibía zarza, espinos, sentía declives, agujeros, temía caerse, caerse, se detuvo. Sol sobre sus ojos, implacable fulgor de la mañana. La tarde anterior se había olvidado de bajar los póstigos. Dio la espalda al sol, suspiró dos veces, se irguió para sentarse, puso las piernas fuera de la cama y se quedó allí, doblada en dos, contemplándose los pies, solo con la camisa puesta. Los dedos, comprimidos desde la más tierna edad en zapatos baratos, tenían la superficie de contacto casi recta y estaban llenos de callos. Las uñas estaban descoloridas e informes. De un tobillo al otro corrían arrugas secas y sutiles. En la base de los dedos, la pequeña área plana había conservado la delicadeza, pero la piel era del color del barro y el cuello del pie era recorrido por venitas anudadas. Desagradable, triste, deprimente, miserable, lastimoso. Puso todas las palabras a prueba. Todas iban bien, como pequeños cabellos repugnantes. Repugnante, sí, también. Verse y reconocerse repugnante. ¡Qué alegría! Pero cuando no había sido repugnante, nunca se había observado de aquel modo. No verdaderamente. Un cuerpo eficiente no es un objeto, no es un instrumento o una propiedad para admirar, es simplemente nosotros mismos.
Solo cuando no es más nosotros, sino nuestro, un objeto poseído, entonces nos preocupamos. ¿Sus condiciones son buenas? ¿Estará a la altura? ¿Resistirá? ¿Qué importa? Dijo Laila con rabia y se puso de pie. ¿Qué importa? Dijo Laila con rabia. Levantarse de improviso le dio vértigo. Tuvo que estirar la mano y apoyarse en la cómoda, porque tenía miedo de caerse. En aquel instante recordó el sueño y cómo se había tendido junto a Tabiri. ¿Qué le había dicho? No lo recordaba. No recordaba ni siquiera si había llegado a tocarle la mano. Con la intención de violentar su memoria, la frente se le arrugó. No soñaba con Tabiri desde quién sabe cuánto tiempo y ahora no recordaba ni siquiera tus palabras. Desaparecidas, todo desaparecido. Parecía una joroba en su corazón, la frente arrugada, una mano sobre la cómoda. ¿Desde cuándo no pensaba en él? Para no hablar de soñarlo, como Tabiri. ¿Desde hace cuánto no pronunciaba su verdadero nombre? Decía Asieo, cuando Asieo y yo estábamos prisioneros en el norte. Antes de encontrar a Asieo, la teoría de la reciprocidad de Asieo. Oh, cierto, hablaba de él, hablaba seguramente demasiado de él, sin ton ni son. Lo incorporaba continuamente en sus palabras, pero como Asieo, con el último nombre, aquel del personaje público, el ciudadano común había desaparecido del todo. Quedaban pocos de aquellos que lo habían conocido, toda gente que había estado en prisión. Entonces se reía del hecho de que todos los amigos hubieran estado en todas las prisiones, pero ahora ya no estaban ni siquiera en prisión, estaban en los cementerios de las prisiones, o bien se encontraban en fosas comunes. Querido mío, dijo Laila, y se dejó caer sobre la cama porque no soportaba el peso de los recuerdos de aquellas primeras semanas en el fuerte, en la celda, aquellas primeras semanas de los 9 años en el fuerte de Drío, en la celda, aquellas primeras semanas después que le habían dicho que Asieo había sido asesinado en un choque en la plaza del Capitolio y había sido sepultado con los 1400 en los fosos de cal detrás de las puertas de Oring, en la celda. Las manos se ubicaron en su antigua posición, la izquierda apretada y cerrada con fuerza en la derecha. El dedo pulgar derecho ejercía una pequeña presión mientras iba y venía sobre el nudillo del índice izquierdo. Horas, días, noches. Había pensado en todos ellos, uno por uno, todos los 1400, en el hecho que yacían sepultados, que la cal actuaba sobre sus carnes, que los huesos se conmovían en aquella oscuridad ardiente. ¿Quién lo había conmovido a él? ¿Cómo eran ahora los delicados huesos de las manos? ¿Horas? ¿Años? Tabiri, no te he olvidado jamás, susurró, y la estupidez de la frase la hizo retornar a la luz de la mañana y a la cama deshecha. Naturalmente que no lo había olvidado. Entre marido y mujer, esas cosas no se hacen, falta decirlas. Ahora sus viejos y feos pies estaban de nuevo sobre el piso como antes. No se había ido a ningún lugar, solo había girado sobre sí misma. Se puso de pie con un gemido de desaprobación y de esfuerzo. Se acercó al armario y se puso la bata. Los jóvenes que circulaban por los ambientes de la casa con placentera indomodestia, pero ella era demasiado vieja para hacerlo. No quería arruinar el desayuno de ellos mostrando la propia vejez. Y después de todo, los jóvenes habían crecido con el principio de la libertad en el atuendo y en el sexo, y con todo el resto, y ella no. Ella no había hecho otra cosa que inventar la libertad. No era exactamente lo mismo. Como, por ejemplo, llamar a Asieo mi marido. La palabra la hacía siempre sobresaltarse. Un buen odoniano, naturalmente, debía usar compañero, pero ¿quién había dicho alguna vez que ella debía ser una buena odoniana? Arrastró las chinelas a lo largo del corredor dirigiéndose a los baños. Mairo se estaba lavando el pelo en una pileta.
Laila observó admirada aquella larga y lisa madeja empapada en agua, ya tan raramente salida de la casa que no recordaba cuándo había visto por última vez una cabeza respetablemente rapada, pero la vista de una gran corona de cabellos le daba placer, un placer intenso. Cuántas veces había sido burlada, melenuda, melenuda, cuántas veces los policías o los malhechores le habían tirado de los cabellos, cuántas veces a cada cambio de prisión un soldado la había rapado con el ceño fruncido, y después los cabellos volvían a crecer de pelusas a bucles, a mechones, a melena. Mucho tiempo antes, por amor de Dios, justamente aquel día tenía que pensar en el tiempo transcurrido. Después que se vistió y rehizo la cama, bajó a la mesa. El desayuno era bueno, pero ella no había vuelto a recuperar el apetito después de aquel maldito golpe apoplegético. Bebió 2 tazas de té de hierbas, pero no llegó a terminar la fruta que había tomado. De dicha, tenía tantos deseos de comer fruta que la robaba. Y después, en el fuerte, pero por amor a Dios, termínala. Sonrió y respondió a los saludos y a las corteses preguntas de los comensales y del gordo Aebi, que aquella mañana prestaba servicio en el banco. Era él quien la había tentado con la pesca. Pero mira qué maravilla, la guardé para vos. ¿Y cómo habría podido rechazarla? Había tenido siempre ganas de comer fruta y no se saciaba jamás. Una vez, cuando tenía 6 o 7 años, había robado una fruta en un puesto callejero en el camino del río, pero ahora, en medio de todas aquellas personas que conservaban animadamente, era difícil comer. Había llegado noticias de tú, importantes noticias. Desde el principio, siempre atenta a no entusiasmarse demasiado fácilmente, se había inclinado a no darles demasiada importancia, pero después de haber leído el artículo del diario y después de haber leído también entre líneas, pensó, con una extraña seguridad profunda pero fría, bien, henos aquí, ha llegado el momento, y en tú, pues no aquí, tú nos aventajará. La revolución tendrá la delantera allí primero que en otro lugar, como si importara. No habrá más naciones. Y sin embargo, de algún modo importaba. Se sentía un poco triste y fría, envidiosa, esa es la palabra. Tonterías. No participó mucho de la conversación y después de algunos minutos se levantó y volvió a su habitación, con un sentido de autoconmiseración. No lograba compartir el entusiasmo de ellos. Ella permanecía fuera, fuera en verdad, no es fácil, se dijo a sí misma para justificarse, mientras bajaba cansadamente las escaleras. Aceptar, encontrarse fuera cuando se ha estado dentro, bien en el medio, por 50 años. Por amor de Dios, qué pena. Dejó a sus espaldas escaleras y autoconmiseración cuando entró en la habitación. Era una buena habitación. Era una gran cosa estar allí sola. Qué alivio, si bien, en verdad, no fuese correctísimo. Algunos de los jóvenes de los pisos superiores vivían de a 5 en una habitación no más grande que esa. Las personas que querían vivir en las casas odonianas eran siempre más de las que ellas estaban en condiciones de contener. Ella tenía aquella gran habitación a, toda así sola, porque era una vieja que había tenido un ataque de apoplejía y quizás por eso era Odo. Si no hubiera sido Odo, sino solo una mujer que había tenido un ataque de apoplejía, ¿la hubiera obtenido igual? Era probable. Después de todo, ¿quién hubiera querido compartir la habitación con una vieja babosa? Pero no era fácil acertar. Favoritismo, ex- exclusivismo, culto de la personalidad volvían sutilmente y germinaban por todas partes. Pero ella no había jamás osado esperar que hubiera sido erradicados durante su generación antes de su muerte. Es solamente el tiempo el que produce los grandes cambios. En tanto aquella habitación era bella, espaciosa, soledada, justo aquello que se necesitaba para una vieja babosa que había puesto en movimiento una revolución mundial. Su secretario llegaría dentro de una hora para ayudarla a acelerar el trabajo cotidiano.
Arrastrando sus pies llegó al escritorio, un objeto bello y macizo que le había regalado la cooperativa de los muebleros de Nio, porque una vez uno le había oído decir que el único mueble que verdaderamente desearía tener era un escritorio con cajones de gran superficie. Diablos, en la práctica estaba todo cubierto de papeles con noches pinchadas. Por lo demás, con la grafía pequeña y clara de Noy, urgente, provincias septentrionales. Consultar RT. Su grafía no era la misma después de la muerte de Asieo, y, al pensarlo, era extraño después de todo. En los 5 años que siguieron a su muerte, había escrito de arriba abajo la analogía, y después estaban las cartas que el guardia, aquel tipo alto de los ojos acuosos, ¿cómo se llamaba? No importa, había hecho salir del fuerte por 2 años. Ahora las llamaban cartas de la cárcel y existían una decena de ediciones diversas, todas ellas cosas, aquellas cartas las que la gente continuaba diciendo que estaban llenas de energía espiritual, lo que significaba quizás que las había escrito con la cara aliviada para tener alta la moral. La analogía, que ciertamente era su obra intelectualmente más consciente, todo esto había escrito en el fuerte de Drío, en la celda, después de la muerte de Asieo. Había que hacer algo, y en el fuerte papel y pluma eran concedidos. Pero todo había sido escrito en la grafía friolenta y trémula que ella no había reconocido jamás como propia, mientras si había sido suya aquella redondeada y adornada del manuscrito de Sociedad sin Gobierno, se hace 45 años. Tabiri había llevado consigo en sus medias no solo sus pasiones físicas y espirituales, sino también su grafía clara. Pero le había dejado la revolución. Qué coraje demuestras continuando con el trabajo, escribiendo, en prisión después de una derrota semejante para el movimiento, después de la muerte de tu compañero. Esto, le decían, qué raza de estúpidos. ¿Qué otra cosa se podría haber hecho? Energía, coraje. ¿Pero qué era el coraje? No había logrado imaginarlo jamás. Los otros decían, jamás tienes miedo. Otros, aún, tienes miedo, pero sin embargo, continúas. ¿Pero qué otra cosa se podría haber hecho si no continuar? ¿Existía una verdadera posibilidad de elección? Morir significaba solamente continuar en una dirección diferente. Si se quería arribar a la meta era necesario continuar. Esto entendía de las palabras. El verdadero viaje es el retorno, pero no había sido otra cosa que una intuición, y en aquel momento ella se encontraba más que nunca imposibilitada de racionalizarla. Se encorvó con demasiado ímpetu, tanto que gimió un poco con los crujidos de los huesos y se dispuso a revolver en uno de los cajones inferiores del escritorio. La mano se le detuvo en una etiqueta deteriorada por el tiempo. La sacó, habiéndola reconocido primero con el tacto que con la vista. Era el manuscrito de la organización sindical en el periodo revolucionario de transición. En la etiqueta Tabiri había impreso el título y debajo su nombre, Tabiri Odo Asieo 9741. Aquella, sí, que era una hermosa grafía, con letras bien modeladas, decididas, seguras, pero él había preferido servirse de un impresor de voces. El original era enteramente impreso y también de alta calidad. Dudas anuladas, idiotismos personales normalizados. No se percibía aquel modo de pronunciar la O desde el fondo de la garganta según el hábito de la costa septentrional. No parecía otra cosa de él que no fuera su inteligencia. De Asieo no le quedaba otra cosa que su nombre escrito sobre la etiqueta del libro. No había conservado sus cartas, habría sido sentimental. No le daba por pensar en que nada que hubiera poseído por más de algún tiempo, haciendo excepción de su desvencijado cuerpo, naturalmente, pero ella lo llevaba pegado encima. De nuevo, la decisión, ella y su cuerpo. La vejez y la enfermedad te llevan a escindir, a evadir. Su cerebro insistía, no soy yo,
no soy yo. Sin embargo, eras vos. Quizás los místicos le era posible separar intelecto y cuerpo. Ella había enviado siempre esta posibilidad. Sin esperar poder emularlos, la evasión era un juego al que jamás había jugado. Sin embargo, había buscado la libertad sin demora para el cuerpo y el alma. Primero, autoconmiseración. Después, autoadulación. Siempre allí, con el nombre de Asieo entre las manos. Por amor de Dios. ¿Pero por qué? ¿No conocía ya aquel nombre sin tener la necesidad de tenerlo bajo los ojos? ¿Acaso había algo en ella que no se iba? Se llevó a los labios la etiqueta y besó con decisión y determinación aquel nombre escrito a mano. Repuso la etiqueta en el cajón, lo cerró y se apoyó erecta en el respaldo. La mano derecha le hormigueaba. Se la rascó. Después la agitó en el aire con rabia. Jamás se había repuesto del todo del ataque. Si también la pierna derecha y el ojo derecho y el ángulo derecho de la boca estaban insensibles en parte, inertes, llenos de hormigueos, la hacían sentir como un robot con un cortocircuito. Mientras el tiempo pasaba, Noy habría llegado. ¿Y ella, qué había hecho después del desayuno? Se levantó tan de improviso que se tambaleó y tuvo que aferrarse a la silla para cerciorarse de que no se caería. Atravesó el corredor dirigiéndose al baño y se observó en el gran espejo. El moño gris le caía mal. No se había peinado bien antes de desayunar. Puso empeño tratando de rehacerlo. Qué arduo era tener los brazos levantados. Amai, entrando a la carrera para ir al baño, se detuvo y le dijo, lo hago yo. Y se lo anudó con cuidado y pericia en un instante, con aquellos dedos suyos tan redondos y fuertes, sonriendo en silencio. Amai tenía 20 años, menos de un tercio de los años de Laila. Sus padres habían sido ambos miembros del movimiento. Uno había sido asesinado en la insurrección del 60. El otro estaba todavía a la búsqueda de nuevas adhesiones al partido en las provincias meridionales. Amai había crecido en las casas odonianas, nacida para la revolución, verdadera hija de la anarquía, una niña tan tranquila, libre y bella que el solo pensar conmocionaba. Es por esto que hemos trabajado. Era esto lo que quisimos construir. Esto, aquí la tienes, viva, nuestro futuro feliz y radiante. El ojo derecho de Laia a Seiyo, a Odo, dejó caer algunas minúsculas lágrimas, mientras ella estaba allí, de pie, entre los lavabos y las letrinas, y mientras la hija que ella no había engendrado le arreglaba el pelo. Pero el ojo izquierdo, aquel fuerte, no lloraba e ignoraba que hacía el derecho. Laia agradeció a Amai y volvió rápidamente a su habitación. En el espejo había notado una mancha sobre el cuello del vestido, probablemente jugo de durazno. Vieja babosa, no quería que Noy entrase y la encontrase con aquella baba sobre el cuello. Mientras la camisa limpia pasaba a través de la cabeza, pensó, ¿pero qué tiene Noy de especial? Unió lentamente los alamares del cuello con la mano izquierda. Noy tenía alrededor de 30 años, delgado, musculoso, con una voz cálida y vivos ojos oscuros. Esto era todo lo que lo caracterizaba: simplismo. El buen sexo de antes. Los hombres rubios y gordos no habían ejercido jamás sobre ella la mínima fascinación, y tampoco se había sentido atraída por los tipos altos y dotados de grandes bíceps. No, ni siquiera cuando tenía 14 años y caía como una pera madura al paso de un galán cualquiera. Bruno, espigado y fogoso. Esta era su receta. Tabiri, naturalmente, aquel muchachito no se podía, por cierto, parangonoar con Tabiri por inteligencia, ni aún físicamente, pero el punto era este. Ella no quería que le viese con aquella mancha de baba sobre el cuello del vestido y con los cabellos todos desordenados, aquellos cabellos suyos, sutiles, grises. Entró Noy, que se había entretenido apenas un instante en el umbral. Santo Dios, ella no había ni siquiera cerrado la puerta mientras se cambiaba la camisa. Lo vio y se vio a sí misma, una vieja, que se cepille los cabellos y se cambie la camisa, o en cambio se pongan la camisa
de la semana anterior y le luzca las trenzas de la noche anterior, o todavía se ponga un vestido entretejido de oro y se esparza con polvo de diamantes la cabeza rasurada. No hace la mínima diferencia. Una vieja parece solamente más o menos grotesca. Se arregla por puro sentido de la decencia, por pura y simple higiene mental, para consentimiento del prójimo. Y después de todo, esto tampoco tiene valor, y se babea encima sin recado. Buen día, dijo el muchacho, con aquella voz gentil. Hola, Noy. No, por Dios, no era solamente por un sentido de decencia, al diablo la decencia, si el hombre que ella había amado y para el cual su edad no había sido importante, porque estaba muerto, solamente por aquel motivo ella debía fingir si ahora era asexuada. Por esto debía reprimir la verdad por cualquier estúpida puritana autoritaria. Solo 6 meses antes, previo al ataque apoplegético, era tan hermosa que los hombres se daban vuelta y con placer para verla, y ahora, no siendo capaz de dar placer a los otros, por Dios, ¿podía al menos complacerse? Cuando ella tenía 6 años y un amigo de papá, Gadeo, venía a hablar con él de política después de la cena, ella se ponía el collar dorado que la madre había encontrado en un montón de cosas viejas y había llevado a casa escondido en el cuello donde ninguno lo pudiera ver. Pero ella sabía que esto a Gadeo le gustaba. Era morocho, tenía dientes blancos que brillaban. A veces la llamaba su bella Laila. Aquí llega mi bella Laila. 66 años antes. ¿Qué? Siento la cabeza vacía. He pasado una noche terrible. Era verdad. Había dormido menos de lo habitual. Te pregunté si leíste los diarios de hoy. Ella hace un signo afirmativo con la cabeza, satisfecha del Soineje. Soineje era la provincia de Du, que la noche anterior había declarado la secesión del estado de Tu. Él estaba satisfecho de eso. Los dientes blancos le brillaban sobre el rostro oscuro y lleno de vida. La bella Laia. Sí, y preguntaba, lo sé, pero esta vez es la hora de la verdad. Es el inicio del fin para el gobierno de Tu. Nos no han tratado ni siquiera de hacer llegar tropas a Soineje, ¿comprendes? No haría otra cosa que llevar los soldados a la rebelión antes de lo inevitable, y lo saben. Ella estaba de acuerdo. Había probado su misma certeza, pero no llegaba a complacer su satisfacción. Después de una vida gastada en la esperanza porque nada se le había dado, se perdía el gusto de la victoria. Un verdadero sentido de triunfo debe estar precedido por una verdadera desesperación, y ella había olvidado desesperar mucho tiempo antes. El triunfo ya no era posible, se seguía viviendo. Hoy escribimos aquellas cartas. Está bien. ¿Cuáles cartas? Para eso del norte, dijo con paciencia Noy. ¿Esos del norte? Parteo o Aidum. Ella había nacido en Parteo, ciudad sucia situada sobre un río sucio. Había venido a la capital con 22 años, cuando se había sentido lista para traer la revolución. Si bien entonces, antes que ella y los otros lo replantearan, su revolución fuera muy inmadura y pueril, huelgas para mejorar los salarios, para hacer entrar en el Parlamento una representación femenina, votos y salarios, poder y dinero, por amor a Dios. Bien, después de todo, en 50 años algo se aprende y después se vuelve a olvidarlo todo. Comienza con Oaidum, dijo, sentándose en el sillón. Noy estaba en el escritorio, listo para trabajar. Tantos fragmentos de las cartas que esperaban la respuesta de Laia. Ella buscó ser atenta y logró bastante bien dictar una carta entera y comenzar otra. Recuerda que en ese momento su sentimiento de fraternidad pudo ser forzado a... No, en peligro de... Anduvo a tientas con las palabras hasta que Noy le sugirió el peligro del culto de la personalidad. Bien, es que nada se deja corromper por el deseo del poder cuando el altruismo... No, es que nada corrompe el altruismo. No, por amor de Dios. Tú sabes lo que quiero decir. Escríbelo. También ellos lo saben. Son siempre las mismas cosas. Pero ¿por qué no leen en mis libros?
Quedar en contacto, dijo Noy con gentileza, citando uno de los temas centrales de la filosofía odoniana. De acuerdo, pero yo estoy cansada de estar en contacto. Si tú escribes la carta, yo la firmo. Pero esta mañana no tengo ganas de ocuparme de eso. Noy la observaba con una expresión ligeramente interrogativa o preocupada. Laia dijo con enojo, tengo otras cosas que hacer. Cuando Noy se fue, Laia se sentó en el escritorio y colocó las cartas como para trabajar, porque se había sorprendido, aterrorizado por las palabras que había pronunciado. No sabía hacer otra cosa. No había hecho jamás otra cosa. Era aquel su trabajo, el trabajo de su vida. Los viajes de propaganda y las reuniones y la plaza estaban ya fuera de su alcance, pero siempre podía escribir, y este era su trabajo. Y de todos modos, si ella hubiera tenido otra cosa que hacer, Noy lo habría sabido. Tenía en orden su agenda y le recordaba con tacto ciertas cosas, como por ejemplo la visita de los estudiantes extranjeros, justamente aquel mediodía. Diablos, los jóvenes le gustaban y de un extranjero siempre se aprendía algo, pero ahora estaba cansado de caras nuevas y de mostrarse. Ella aprendía que los extranjeros, pero los extranjeros no aprendían de ella. Todo lo que tenía para enseñar lo había aprendido mucho tiempo antes de sus libros y del movimiento. Venían solamente a verla como si ella fuese la gran torre de Rodard o el cañón de Tulaebea, un fenómeno, un monumento. Observaban con temor místico, adorador, les hablaba con violencia. Sean ustedes los que piensen sin que nadie les diga lo que deben hacer. Esto no es anarquismo, es puro y simple obscurantismo. No pensarán que la libertad y la disciplina son incompatibles, ¿verdad? Y aquellos aceptan los azotes dóciles como corderitos conscientes, como si ella hubiera sido una diosa madre, el ídolo del universo, justamente ella que había minado las canteras navales de Seicero y que había insultado al presidente del Consejo Inoilte antes ante 7.000 personas cuando le había dicho si jamás había pensado en traer aquí una herramienta para cortarse a sí mismo los testículos, los habría hecho laminar en bronce y después los habría vendido como souvenir. Ella, que habría gritado, insultado, agarrado a patadas a los policías y escupido a los curas, y que había orinado en público en la plaza del Capitolio sobre la gran placa de latón que decía aquí fue fundado el soberano Estado de la Nación de A y O, etcétera, etcétera. Puf, a todo esto. Y ahora era la abuelita de todos, la cara viejita, el buen monumento antiguo. Vengan a adorar su regazo. El fuego se ha apagado. Muchachos, háganlo después. No hay más peligro. No, dijo en voz alta. No lo hará. No se horroriza de hablar sola, porque siempre lo había hecho. El público invisible de Laia lo llamaba Tabiri, mientras ella daba vueltas en la pieza murmurando, no hay necesidad de que vengan, yo no estaré, dijo a su público invisible. Había apenas decidido qué era, qué hacer. Hubiera huido de allí por las calles. Era imposible desilusionar a estudiantes extranjeros. Era una extravagancia típica de la senilidad. Era muy poco odoniano. Puf, a todo esto. ¿Qué sentido había de escuchar toda la vida por la libertad y después terminar por no tener siquiera un poco? Si hubiera escapado de allí por hacer un paseo. ¿Qué es un anarquista? Aquel que por elección acepta la responsabilidad de la elección. Estaba bajando por las escaleras cuando decidió recientemente quedarse y recibir a los estudiantes extranjeros. Hubiera huido después. Eran jovencísimos, muy serios, con ojos de cervatillos, hirsutos, fascinados. Venían del hemisferio occidental, de Benegeli y del reino de Mant. Las chicas llevaban pantalones blancos, los muchachos faldones largos, marciales y arcaicos. Hablaban de sus expectativas. En Man estábamos tan lejos de la revolución que quizá
Estemos cerca, dijo una de las chicas, con melancolía, sonriendo, el círculo de la existencia, y mostró al encontrarse de los extremos en el currículo de los hechos sutiles y morenos. A Mai y a Evi le sirvieron vino blanco y pan negro, la hospitalidad de la casa, pero los visitantes con mucha modestia se levantaron para despedirse después de media hora. No, 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 dijo Laila. Quédense, hablen con Aevi y a Mai. Es solo que si estoy sentada me entumezco toda, ¿entienden? Y debo moverme un poco. Me ha hecho mucho bien conocerlos, hermanitos y hermanitas. ¿Volvieron pronto a verme? Su corazón estaba en ellos y el de ellos con ella. Y antes de retirarse, los saludó a todos con un beso, riendo, llena de alegría por aquellos jóvenes, tez morena, ojos afectuosos y cabellos perfumados. Estaba en verdad un poco cansada, pero irse a su habitación a descansar hubiera sido reconocerse vencida. Antes había tenido la intención de escapar y habría escapado. No huía sola desde... ¿Desde cuándo? Desde fines del universo antes del golpe. No tenía por qué admirarse por sentirse un poco extraña, justamente como haber estado en prisión, afuera, en la calle. Su mundo era aquel. Salió tranquila por la puerta lateral, superó el cantero verde y llegó a la calle. Aquella sutil franja de áspera tierra ciudadana había sido cultivada magníficamente y mostrada una buena cosecha de porotos y seca. Pero Laia no se interesaba por los cultivos, cierto. Aparecía claro que las comunidades anárquicas, aunque durante los periodos de transición deberían operar en dirección de una autosuficiencia ideal, pero ¿en qué modo dicha superficie se debía obtener en términos reales de terreno o de plantas? No era cosa suya. Había campesinos y técnicos agrónomos para esto. Asunto suyo eran, sin embargo, las calles ruidosas y sucias, los adoquines donde ella había crecido y donde había visto enteramente la vida, con excepción de aquellos 15 años de cárcel. Examinó con afecto la fachada de la casa. El hecho de que haya sido construida para ser un banco proporcionaba a los actuales habitantes un placer totalmente particular. Conservaban los sacos de harina integral en la caja fuerte y obtenían el establecimiento de la hidra de barrillos colocados en las cajas de seguridad. En la parte superior de las impecables columnas sobre el frente de la calle se leían todavía las siguientes palabras: Asociación Bancaria Nacional para la Agricultura. El movimiento no era particularmente versado sobre poner nombres, no tenía una bandera. Los eslogans iban y venían de acuerdo a la necesidad. Estaba siempre el currículo de la existencia, para ser trazado sobre los muros y en las calles donde la autoridad lo habría visto. Pero cuando se trataba de nominar algo, se mostraban nuevamente indiferentes y aceptaban o no ignoraban los hombres con los cuales se tropezaban por temor a ser vinculados y obligados, y sin temor de mostrarse contradictorios. Y así, aquella casa cooperativa, antes de notoriedad y luego de vejez, no tenía otro nombre que el blanco. Estaba frente a una calle espaciosa y tranquila, pero a una manzana de distancia estaba La Temeva, un mercado al aire libre, en un tiempo famoso como mercado negro de sustancias psicotrópicas y alucinógenas, y ahora reducido a mercado de frutas y verduras y de ropa de segunda mano, y a un miserable lugar de actividades menores. Su vitalidad embriagadora había desaparecido, dejando tras de sí solamente alcohólicos semiparalíticos, drogadictos, viciados, mendigos, bultos de bajo precio. Casas se empeñó, gritos volantes, adivinas, escultores de cuerpo y hoteluchos infames. Laia retornaba a Temeva
como el agua a su condición de equilibrio. No había tenido ni despreciado nunca la ciudad. Era su patria. No existían más los bajos fondos como aquella vez en que la revolución hubiese vencido. Pero permanecía la miseria. ¿Existiría miseria, despilfarro, crueldad? Ella no había pretendido jamás cambiar la condición humana o ser la mamita que aparta o que carga toda la dureza de la vida en sus pequeños para que no se lastimen. Todos menos esto. Con tal de que la gente fuese libre de elegir, ya no era asunto suyo si después vivía en cloacas y bien insecticidas, con tal que esto no sea asumido por Afari, frente de provecho y medio de poder parar otros. Cosas estas que había intuido quizás antes de saber algo preciso, antes de escribir su primer panfleto, antes de dejar parcheo, antes de conocer el significado de capital, antes de traspasar los confines de vía de la ambulancia donde jugaban con otros chicos de 6 años, apoyando en la tierra las rodillas lastimadas, ya sabía todo esto, que ella y los otros chicos y sus padres y los padres de sus padres y los borrachines y las prostitutas y toda la gente de vía de la abundancia estaban en el fondo de algo, eran el fundamento, la realidad, lo urgente. Pero ninguno de aquellos que se pensaba hecho de un material más noble que el barro estaba dispuesto a comprender. Ahora Laia, agua en busca de la condición de equilibrio, barro en el barro, avanzaba pesadamente por las calles sucias y rumorosa, y se sentía a sus anchas en toda la obscena debilidad de su vejez. Las somnolientas prostitutas con el peinado laqueado que estaba todo torcido y a punto de deshacerse, la vieja visca que gritaba cansadamente los hombres de sus verduras, el mendigo idiota que intentaba cazar las moscas a manotazos, eran estos sus conciudadanos. Se le asemejaban, con su tristeza, en su repugnancia, pequeñez, desprecio, obscenidad. Eran sus hermanos, su gente. No se sentía muy bien. Hacía tiempo que no se aventuraba tan lejos. 4 o 5 manzanas, sola, en el rumor y en la muchedumbre y bajo el ardiente sol de verano. Había tenido la intención de ir al parque Collie, aquel triángulo de hierba miserable al fondo de Temcha, y sentarse por un momento en los otros hombres y las mujeres que iban allí cada día para comprender qué significaba estar sentado allí y ser viejos, pero era demasiado lejos, y si no hubiese vuelto atrás ahora, quizás la habría alcanzado un golpe de vértigo y tenía miedo de caerse y observar a la gente que se acercaba a mirar a una vieja en pleno estado convulsivo. Dio una media vuelta y se dirigió a su casa, con los signos de la fatiga y el discurso de sí misma visibles en su cara que sentía arder. Advirtió en sus oídos un zumbido que cesó súbitamente. Había sido, sin embargo, intenso, y ella temió en verdad caminar en el aire, en las sombras. Se saltó un escalón, se diría, y dejó caer por poco, se sentó y lanzó un suspiro. Un vendedor de fruta se sentaba en silencio detrás de su mercadería sucia y marchita. La gente pasaba, nadie compraba, ninguno lo observaba. Odo, ¿quién era? La famosa revolucionaria, la autora de Comunidad, la antología, etcétera. ¿Y quién era? Una vieja de cabellos grises y de rostro enrojecido, sentada sobre el sucio umbral de un tugurio que mascullaba palabras entre dientes. ¿Era verdad? ¿Era esto lo que ella era? Sin ir más lejos, ¿era esto lo que cualquier persona que pasaba veía? Pero ella, justamente ella, era más de aquello que la famosa revolucionaria, etcétera. ¿Había sido? No, no era algo más. Pero entonces, ¿quién era?
la mujer que había amado a Tabiri. Sí, suficiente en verdad, pero no lo suficiente. Aquello había terminado. Tabiri estaba muerto desde hacía tanto tiempo. ¿Quién soy? Masculló Laia a su voz y a su público invisible, que sabía responder a sus preguntas y le respondió al unísono. Ella era la única con las rodillas lastimadas, sentada sobre el umbral, mirando en la tiniebla sucia y dorada la vía de la abundancia, bajo el sol de una torre de verano. La nena de 6 años, la chica de 16, feroz, irascible, con la cabeza llena de sueños, indiferente, inalcanzable. Ella era ella misma, sí. Había sido la indefensa trabajadora y pensadora, pero un coágulo de sangre en una vena le había robado a aquella mujer. Sí, había sido la amante aquella que se abría un camino en la vida, pero Tabiri, muriendo, le había quitado a aquella mujer. Nada había quedado, en realidad, sino lo fundamental. Había vuelto, no se había ido jamás. El verdadero viaje es el regreso, polvo y barro y el umbral de un tugurio y además, en el fondo del camino, aquel campo lleno de hierbas altas y secas bajo el soplido del viento en el crepúsculo. Laia, pero esta vez haciendo acá. Está bien. Uno de los habitantes de la casa, naturalmente, una bella mujer, un poco fanática y un poco charlatana, Laia, no se acordaba de su nombre, si bien la conocía de años. Dejó que la llevase a su casa y dejó que hablase durante todo el camino. En el gran salón, en un tiempo ocupado por cajeros intentando contar el dinero detrás de las ventanillas brillosas bajo la mirada de guardias armados, Laia se sentó en su silla. No estaba como para, por el momento, subir las escaleras, aunque prefiriese estar sola. La mujer continuaba hablando y otra gente ingresaba excitada a la sala. Parecía que estuvieran programando una demostración. Los eventos en Tu se sucedían tan rápidamente que también allí los ánimos estaban caldeados y era preciso hacer algo. Pasado, mañana, no, mañana habría una marcha, una gran marcha de la ciudad vieja en la plaza del Capitolio, recorriendo el viejo itinerario. Otra revuelta en el noveno mes, dijo un joven, inflamando y sonriente observando a Laia. En el tiempo de la revuelta del noveno mes no había ni siquiera nacido. Para él era solamente historia. Ahora quería hacer también él su pequeña contribución a la historia. La sala se había llenado. Se tendría mañana una asamblea general a las 8 de la mañana. Laia debería hablar. ¿Mañana? Mañana yo no estaré, dijo bruscamente. Aquel que había hablado esbozó una sonrisa y algún otro se rió. Amai la miró con aire interrogativo. Hablaron de nuevo y alzaron la voz. La revolución. Pero, ¿qué la llevó a hablar así? Pero era necesario decir semejante cosa en la vigilia de la revolución, aunque hubiese sido cierta. Esperó sentirse bien, logró ponerse en pie y a pesar de la torpeza se escapó sin ser vista entre la gente excitada y pronta a subir los escalones uno a uno en la pieza de abajo, a sus espaldas. Una, dos, 10. Voces estaban diciendo huelga general, murmuró Laia tomando aliento en el descanso de la escalera. Arriba, delante de ella, en su habitación, ¿qué la esperaba? Su golpe apoplejético, privado, estaba algo jocosa. Inició el ascenso por la segunda rampa, un escalón a la vez, una pierna a la vez, como una nena de 2 años. Estaba mareada, pero no temía caerse. Delante de ella, allá abajo, las florcistas blancas y secas hacían oscilar sus corolas y susurraban en los vastos campos del atardecer. 72 años y no había tenido jamás el tiempo de llamarlas por su nombre. De la escritora norteamericana Úrsula K. Le Guin, el día antes de la revolución.